propósito de este evento que organizó la Oficina Regional para América Latina de Terdeson, Alemania, junto con la organización Biosfera y otras organizaciones aliadas como las universidades Antonio Nariño, la Universidad Javeriana y la Universidad de La Salle, buscaba principalmente desarrollar un ejercicio de reflexión frente a las diferentes dimensiones que se tienen en relación a los derechos ambientales y cómo estos derechos ambientales están muy relacionados con aspectos asociados a las generaciones presentes y las generaciones futuras, e introducir ese debate en donde tanto la academia como algunos expertos pudieran dialogar y conocer también de primera mano el aporte que nos pudiera hacer el señor John Knox, quien estuvo de visita en Colombia para este evento. Bueno, mi nombre es Jorge Iván Palacio. He sido juez de la República durante muchos años, es decir, más de 35 años, y el último cargo fue el de magistrado de la Corte Constitucional de Colombia entre los años 2009 y 2017. Allí tuve oportunidad de defender la Constitución colombiana, sobre todo en aquellos aspectos ambientales, de derechos humanos y de protección a las minorías étnicas y sexuales de Colombia, que son las más desprotegidas. No, es que indudablemente tiene que ver con los niños y las niñas. Por ejemplo, la que tú mencionas, la sentencia de tutela del río Atrato, se trata de proteger al río porque el río genera vida. El río tiene peces, tiene plancton, tiene agua potable para las comunidades ribereñas, que son bastantes, porque acordémonos que es un río de 750 kilómetros de extensión, 500 de los cuales son navegables, y es el hilo conductor de toda la economía y vivencia cultural, política, de transporte de toda esa región. El Chocó pues tiene alrededor de unos 500.000 habitantes y su capital, Quibdó, cerca de 112, 115.000 habitantes. Cuenta con dos carreteras, pero son verdaderos caminos de herradura en malas condiciones, una que llega a Medellín y otra que llega a Pereira. Como pueden observar o pueden ver, todo el transporte va por el río y se comunica con la zona de Urabá, que es donde desemboca el río Atrato, con el puerto principal, que es el de Cartagena, donde surte mucho el comercio de esa zona. A raíz de esa minería ilegal, ese río ha venido muriéndose. ¿Por qué? Por el vertimiento de cianuro, de mercurio, de combustibles, y ya se ha perdido una de las principales fuentes de alimentación de todas esas comunidades que son afros e indígenas, que es la pesca. Y de la pesca sobreviven muchos de ellos, y ahora ese pescado está contaminado por cianuro y con mercurio, con las consecuencias que eso lleva, sobre todo para las madres gestantes y para los niños y los mayores adultos. Es que estas sentencias son muy importantes, sobre todo la del río Atrato, como se acaba de mencionar, tiene una incidencia grande y está involucrada todo el departamento del Chocó. Pero no nos olvidemos que también ese río recorre varias poblaciones del departamento de Antioquia, y también está comprometido el departamento de Antioquia. Y tiene dos tutores fundamentales. Uno, Presidencia de la República, con todos los ministerios, con todo el Ejecutivo detrás, y de la otra, las comunidades, sobre todo las accionantes, Tierra Digna y de lo que ella representa, todas las comunidades indígenas y afro. Es decir, está incluida o está inmiscuida toda la comunidad, con esos dos tutores que son Presidente de la República, vuelvo y repito, y las comunidades. Y en el caso de Pijao, pues es también muy importante porque se está defendiendo nada más ni nada menos un derecho constitucional, que es la participación de las comunidades cuando
se van a alterar o se van a cambiar los modos de vida de estas poblaciones, como es el caso, repito, de Pijao, de Cajamarca y de otros tantos municipios del país, en donde se va a cambiar o se va a modificar el uso de la tierra por otro, como en este caso se pretendía cambiar por el de la minería, y entonces hay un derecho constitucional que es el de que las comunidades participen y decidan qué es lo que quieren. Por eso está el artículo 1 de la Constitución Política de Colombia, que Colombia es un Estado unitario, pero descentralizado. Debe haber una armonía entre el Estado unitario y la descentralización del mismo. My name is Joshua Hofert. I am from Germany and I work with TEDESOM in the presidential board. We have been working on ecological child rights for a very, very long time and the rights of future generations, and this is why we have co-organized this Simposio Andino today. I'm very excited and enthused by all the different remarks that have been made today. Like, we had people from environmental sciences, engineers, we had lawyers, we had an ex-president of the Constitutional Court of Colombia, we have politicians, we have policymakers here, and policy analysts. And this is something where I see the real added value of connecting environmental discussions, things about climate change, which are discussed in various platforms, with human rights related issues. So this is what we want to pursue further after this Simposio Andino today, because we realize that if we don't reach out to decision makers, if we don't reach out to people on the international level, but then below that, on the regional levels, on the national levels, in our governments, in our parliaments, the local levels with the various local NGOs and people's initiatives we have, then it is really difficult to highlight the potential that children have when they grow up in a healthy environment. And this is what we need to build on. That we say children today and respectively children tomorrow need to have the right to a healthy environment so they can pursue their development and their wishes and demands they have for a future life and for a good life on our planet. Bueno, mi nombre es José María Castillo, yo soy ingeniero ambiental y sanitario. Actualmente soy el director de la maestría en gestión ambiental de la Facultad de Estudios Ambientales y Rurales de la Pontificia Universidad Javeriana. Como el Papa Francisco, a través de su encíclica Laudato Si, nos pone a pensar sobre el modelo de desarrollo sostenible. El Papa lo reestructura, lo reivindica, lo revive, haciéndonos un llamado a mirarlo desde el desarrollo sostenible integral, una ecología integral que llame a resolver la crisis ecológica y la crisis social. No pueden estar separadas, es una sola crisis socioambiental. Y es un enfoque que nos da el Papa para abordar la solución de los problemas que estamos generando hoy como seres humanos en el marco de la responsabilidad que tenemos con las generaciones futuras. Trabajando desde esa visión intergeneracional, pero también intrageneracional, es decir, las generaciones hoy. ¿Cómo estamos trabajando en reducir la pobreza para que no haya más pobres? Pero también hay que entender que los que hoy no son pobres debido al cambio climático pueden llegar a la pobreza. Entonces es una mirada también intrageneracional y nos propone empezar a cambiar el modelo actual de desarrollo, un modelo que involucre la ética y la equidad en la toma de decisiones, que esa ética y equidad impacte la política y la política al servicio de todos. Mi nombre es Ginyola Blanco Rodríguez, soy PhD en Derecho de Familia y de la Persona en la Universidad de Zaragoza y actualmente me desempeño como la decana de la Facultad de Derecho de la Universidad Antonio Nariño.
Estamos tratando actualmente el tema de los derechos ambientales del niño y la corresponsabilidad que se tiene desde el Estado, la sociedad y la familia para que los niños y las nuevas generaciones que vienen puedan desarrollarse dentro de un ambiente sano, un ambiente que incluye varios derechos, el derecho a la vida, el derecho a la salubridad, el derecho a un ambiente sano, el derecho a una recreación sana, el derecho a la alimentación, entre muchos otros. Pero todo esto no solamente se da desde estos 3 puntos de corresponsabilidad, sino que además se da desde la educación que nosotros podemos propiciar. Tenemos el ejemplo de los niños de Filipinas que pudieron apelar una decisión por la tala de la selva tropical. Niños que fueron escuchados como sujetos de derecho, y eso también tiene que ver con la capacidad progresiva del niño que hoy estamos viviendo, que permite que sean escuchados, y que sean escuchados no solamente en ambientes de derecho de familia, no solamente en ambientes de derecho de infancia y adolescencia, sino también en ambientes de derecho ambiental unidos y relacionados con los derechos humanos. El llamado que tenemos hoy como académicos, el llamado que tenemos como familias, el llamado que tenemos como sociedad y como Estado, y por supuesto el llamado a los organismos internacionales que tanto han apoyado con las convenciones internacionales, es que tenemos que educar a nuestra generación para poder garantizar no solamente el derecho a un ambiente sano a esta generación que está en este momento, a estos niños que están llegando en camino, sino a las futuras generaciones. El planeta no puede acabar por todas las acciones que nosotros llevamos. Así pues que esperamos que este sea un punto de sensibilización para que todos los actores involucrados podamos apoyarlo. Mi nombre es Camila Cerrato, hago parte de un colectivo juvenil de Cajamarca que se llama Cosajuca. También hago parte del Comité Ambiental y Campesino de Cajamarca de Anaime. Soy orgullosamente campesina, vengo desde lo más alto de la montaña de Cajamarca y pues desde los años 11 años me encuentro en la defensa de mi vida, de la vida de las demás y de la vida del territorio. Y pues sin más, de la vida de los niños y de las futuras generaciones. Pues nosotros somos una organización que defendemos los derechos humanos desde un enfoque por la defensa del territorio, digamos en busca de una vida digna. Somos jóvenes que buscamos dejarle muchas cosas a Colombia y pues al mundo si se puede, pero sí crear muchos cambios para que las generaciones que vengan encuentren una soberanía alimentaria digna, una permanencia en el territorio estable y pues que también sean un motivo de lucha, de alegría y de resistencia por nuestros territorios. Digamos, al principio hubo así como una discusión, como que los jóvenes o los niños no deciden. Entonces nosotros decíamos, pero ¿cómo así que no deciden si en la mano de ellos está pues Cajamarca? Y sin más también decir que Cajamarca es uno de los principales productores agrícolas del Colombia. Entonces, ¿cómo los niños no iban a tener una posición de decidir en este marco? Y pues fue una experiencia muy bonita porque la verdad era la primera vez que los niños iban a las urnas, ciertamente, iban a votar por algo, iban a decidir si sí querían o no querían que los usos de su suelo se cambien. El 86% o casi el 90% de los niños decidieron no a la minería. Tenemos 4 colegios, de los 4 colegios, en uno obtuvimos un voto por el sí a la minería de 4 personas, en el otro obtuvimos un solo voto de un niño hacia si quería minería, y en la otra tuvimos unos votos de 10 votos nomás para decidir si querían minería. Entonces, la verdad, la mayor cantidad fue por el no, o sea, el 90% de los resultados de las consultas juveniles en los colegios fue por el no. Y pues la verdad fue una experiencia
muy bonita y agradable y realmente tiene un impacto político que aunque no lo veamos está ahí porque fueron también ellos quienes fueron a su finca, a su casa, a su parque de diversiones a decir no, pues va a haber una consulta popular, papá, usted tiene que ir a votar porque yo voté no, yo voté que no quería minería, entonces usted ¿qué va a decir? Entonces esa fue una enseñanza primordial. Bueno, consideramos que el simposio, que ha tenido una perspectiva regional, ha contribuido a abrir reflexiones de cómo el proceso de construcción de los derechos de las generaciones futuras y su interrelación con los derechos de las infancias, específicamente los derechos ambientales de las infancias, cobran cada vez mayor vigencia y mayor importancia a nivel de nuestros países. Consideramos que esta es una reflexión que tiene que construirse de manera colectiva y conjunta, y consideramos que las perspectivas, incluso tanto en el sistema multilateral como en los procesos nacionales que enfrenta cada uno de nuestros países, genera opciones y oportunidades para construir estas reflexiones. Bueno, lo que plantea el profesor Knox nos resulta interesante cuando señala que los derechos humanos no van a resolver toda la problemática de los derechos ambientales, ya sea de generaciones presentes o futuras, pero tampoco va a resolver el problema omitirlos. Consecuentemente, el debate sobre derechos humanos y específicamente los derechos ambientales como derechos humanos de tercera generación está, ¿no es cierto?, en el medio de las discusiones y tiene que estar en la agenda del debate político. Desde la ecología política se suele señalar que la ecología política lo que plantea es traer el ambiente al debate político, porque usualmente el debate político lo excluye. Y un debate sobre derechos ambientales, derechos ecológicos de las infancias o derechos de las generaciones futuras, como dijo el profesor César Rodríguez Garavito, lo que hace es reinventar, ¿no es cierto?, y de alguna manera refrescar toda una discusión sobre derechos humanos que se había quedado ya anclada hace un tiempo, ¿no? Entonces creemos que este simposio, lo que ha hecho la Oficina Regional para Latinoamérica de Tierra de Hombres, el soporte que hemos recibido de TDH Colombia, las instituciones de base que acompañan, ¿no es cierto?, los procesos a nivel de Colombia, pero también a nivel de los países de América Latina, y lo que pueda hacer Biosfera Investigación de Futuros en alianza con las entidades académicas como la Universidad Nariño, la Universidad Javeriana, la propia Universidad La Salle, van a constituir un aporte importante en la construcción de esa narrativa desde América Latina. Varias de las intervenciones que se hicieron en este simposio anotaban mucho la importancia de incluir el concepto de derechos para futuras generaciones o derechos intrageneracionales o intergeneracionales. En ese sentido, para TDH Alemania y en este caso, en el caso de Colombia, es un aspecto muy esencial en momentos en que el país se apresta a un proceso de ajuste por todo lo que ha representado el desarrollar un proceso de cierre del conflicto armado, de negociación política, que pese a que aún no se ha abordado completamente, aún sí se percibe un ambiente que podría facilitar unas nuevas condiciones para las comunidades y para los niños y las niñas. Entonces, en ese sentido, digamos, el simposio alimenta mucho esa discusión y permite en buena medida también mirar cuáles pueden ser los referentes a futuro. Una segunda conclusión está muy relacionada es con que la crisis ambiental que se está dando a nivel mundial aún sigue siendo todavía una expresión de buenas voluntades, de buenas intenciones, que en el marco, digamos, del debate mundial todavía no ha logrado, digamos, generar cambios sustanciales y significativos por parte de los estados que más han influido en esta crisis ambiental. Si bien han habido algunas disposiciones que pueden interpretarse como favorables a un futuro, aspectos estructurales no se han resuelto todavía
y todavía seguimos dependiendo un poco de lo que las grandes empresas, las grandes industrias y los principales estados que están al frente de estos temas ambientales le den, digamos, como unas soluciones definitivas a esta crisis ambiental que está viviendo el mundo actualmente. Otro aspecto que nosotros encontramos aquí en este simposio tiene que ver con la necesidad de seguir desarrollando este tipo de ejercicios en donde la academia, la sociedad civil y los mismos niños, niñas y jóvenes puedan entrar en ese ejercicio de diálogo, porque es de una forma también de poder, digamos, ampliar, mejorar o ampliar la perspectiva de lo que representan los derechos ambientales en un contexto y en unas condiciones determinadas. Un cuarto aspecto que uno destaca principalmente es el poder transformador y la gran capacidad que desarrollan los jóvenes, los niños y las niñas en diferentes partes del mundo. Algunas de las expresiones y de las intervenciones que hubo en este simposio hacían alusión a estos aspectos, ¿no? En diferentes países el rol que han cumplido algunos niños, niñas y jóvenes en la lucha por sus derechos ambientales. Y en ese sentido, pues en el caso de Colombia, pues es un tema recurrente, es un tema que sigue siendo, digamos, importante en la agenda pública y que esperamos que pueda encontrar los escenarios democráticos para que esa voz se pueda hacer sentir y se pueda también, digamos, favorecer un futuro libre de todas estas amenazas que enfrentan las comunidades por diferentes proyectos extractivistas que están merodeando el territorio nacional. Por último, simplemente destacar que el simposio lo que permite es mostrar que el tema de las generaciones futuras, de presentar o plantear propuestas, no es algo que está completamente acabado en el escenario internacional. Hay que seguir trabajando, hay que seguir generando alianzas, porque de por sí, por ser un tema que a veces es muy novedoso en algunos casos, es un tema que todavía necesita mayor ampliación, mayor difusión, propiciar esos espacios de intercambio con otros y con otras para poder llegar a posicionarse en la agenda pública en una forma permanente.